Muy buenos días a todos. Es un placer muy grande para mí estar aquí nuevamente en el palco de Novasoft Experience, iniciando edición 2025. Y yo voy a hablar al respecto del uso de la inteligencia artificial para anticipar escenarios económicos y transformar oportunidades en ventaja competitiva. Bueno, me gustaría de empezar compartiendo una charla que tuve con Gustavo Kirten, que es nuestro embajador de marca en Brasil, al respecto de cómo se gana un partido de tenis profesional. Una vez que el saque envía la pelota a una velocidad de más de 250 kilómetros por hora. Y Gustavo Kirten respondió que si el tenista se queda algunos milisegundos para intentar mirar la dirección de la pelota, ya se fue. Para ganar un partido de tenis profesional, necesita anticiparte a los movimientos del adversario. Y en el campo de los negocios, la regla es la misma. Necesitamos anticiparnos a los contextos económicos y a los movimientos de los competidores. En caso contrario, estamos fuera del juego. ¿Sí? Bueno, traigo 3 estudios de grandes consultorías mundiales al respecto del uso de datos dentro de las compañías. El primer estudio de Gartner habla que proyectos estratégicos que no toman datos confiables como base para su concepción pueden desperdiciar hasta 30% del presupuesto de la empresa. Por otro lado, tenemos un eco. Por otro lado, PwC trae que las empresas que usan Big Data y Analytics en sus procesos son sistemáticamente más rentables y más productivas que sus competidores. Y por fin, Forbes trae que las empresas que utilizan datos en tiempo real para sus estrategias de marketing y estrategias comerciales generan 23 veces más oportunidades en comparación con las empresas que no se utilizan de datos en tiempo real. El problema es que hoy en día todos nosotros en nuestras empresas estamos rodeados de miles de fuentes de datos, o que se vuelve imposible para nosotros, seres humanos, entendermos, comprendermos todas las informaciones que tenemos en las manos y proyectarmos las expectativas, las tendencias, los alertas, aprovecharmos las oportunidades que estas informaciones nos traen. Y es en este momento que entra en escena la inteligencia artificial, para nos ayudar a comprender las oportunidades, los riesgos que tenemos, analizando la combinación de todas las informaciones que tenemos en las manos dentro de las empresas y con las variables que están fuera de la empresa también. Y traigo un ejemplo de caso de uso de IA por parte de las aerolíneas. Hace algunos años, las empresas aerolíneas vivían en dificultad financiera. Era casi cierto o casi correcto que las empresas aerolíneas iban a quebrar o iban a necesitar ayuda del gobierno. ¿Sí? En el pasado era casi que cierto que eso iría a acontecer. Pero entonces pasaron a utilizar
la inteligencia artificial para entender la demanda más correctamente y también cuáles son las mejores rutas de vuelo. Porque hasta entonces hacían de forma manual. Y con el uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos de Machine Learning, pasaron a tener una tasa de ocupación en sus aviones de promedio de más de 85%. Y es importante este número porque una empresa aérea, un avión, solo paga las cuentas si tiene una tasa de ocupación de más de 70%. Entonces, con el uso de inteligencia artificial, las empresas aerolíneas ahora tienen una salud financiera, tienen margen, tienen rentabilidad y pueden ofrecer también pasajes con precios más justos. Y obviamente no es solo las empresas aerolíneas que están se utilizando de inteligencia artificial. Todos los segmentos de la economía van a pasar a utilizar. Las industrias, la manufactura, el agronegocio, todas las empresas que tienen un proceso logístico de distribución, las empresas de servicio que necesitan entender la demanda, los impactos de una decisión del gobierno y estar preparada para atender mejor la demanda y las oportunidades y los desafíos que virán. Y también para desarrollar las personas que hacen la diferencia dentro de las organizaciones. Bueno, son diversas las demandas que tenemos con la inteligencia artificial. Sus empresas van a pasar a utilizar en los próximos años muy intensamente, si es que ya no están utilizando. Y para atender a esta demanda, de cada una de las empresas que son nuestros clientes y de cada segmento con la especialización que debemos tratar el asunto, el tema, creamos una fábrica de agentes de inteligencia artificial. Un agente de inteligencia artificial es como un especialista, un trainee especialista dentro de las organizaciones, que podemos entrenar, podemos capacitar y darle una responsabilidad para ayudarnos en entender las posibilidades del uso de los datos de dentro de la organización. Tornar los profesionales más productivos, más asertivos y más rápidos también. Y hacer la diferencia y crear ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, en Senior y en Novasoft creamos esta fábrica de agentes para también tener velocidad en la entrega de esta importante herramienta tecnológica para hacer la diferencia para ustedes. Yo voy a explicar un poco cómo funciona la línea de producción de agentes de inteligencia artificial que creamos internamente en nuestro grupo y que abstrae la complejidad tecnológica para el usuario final. Son básicamente tres pasos, tres grupos de informaciones importantes para crear un agente de inteligencia artificial. El primero es el contexto, que en lenguaje natural, en lenguaje humana, explicamos para la herramienta cuál es la responsabilidad de la gente y cuál es el objetivo, cómo va a nos ayudar dentro de la organización. ¿Cuáles son los límites de seguridad, por ejemplo? ¿Quién puede utilizar el agente? ¿Cuáles son las informaciones que serán compartidas con las personas, con los profesionales? Entonces, es algo que pongamos en el contexto de la gente de ya en lenguaje natural. Yo voy a presentar después en la próxima diapositiva. En secuencia, tenemos que informar las fuentes de datos. ¿Cuáles serán las informaciones que la gente va a utilizar para responder a nuestras preguntas y nos dar insights predictivos en relación a los temas, ¿sí? Y puede ser fuentes de datos
de los sistemas de Novasoft, fuentes de datos no estruturados, como planillas, documentos, políticas y otras que están en las organizaciones, y también informaciones de otros sistemas. Y por fin, informamos cuál será el motor de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo ChatGPT, que es muy común, ¿sí?, de la empresa OpenAI. Pero podemos utilizar el motor de inteligencia generativa de Microsoft, de IBM, de AWS, entre otras. Y principalmente entre las próximas que pueden surgir en futuro, ¿sí? Estamos preparados para utilizar cualquier motor de inteligencia artificial. Y con eso tenemos entonces la línea de producción de agentes que crea un ecosistema de agentes que incluso pueden se comunicar entre ellos. Y orquestamos entonces todos esos agentes y ponemos a disposición de los usuarios, ¿sí? Yo voy a presentar ahora un ejemplo de cómo se crea en la práctica todo este proceso de creación de un agente de inteligencia artificial que utilizamos hoy internamente en nuestro grupo. Nuestros analistas de negocio se utilizan de esta herramienta para crear los agentes. Bueno, este es un ejemplo de un agente de agronegocio que el cliente, un ejemplo en Brasil, el cliente necesitaba de un agente especialista para monitorar la calidad de recibimiento de granos de soya. Entonces, algo bien específico. Y aquí no está leíble, pero menciona el nombre de agente, el objetivo y acá el contexto. Acá está entrenando el agente. ¿Cuál es el objetivo? De monitorar la calidad de recibimiento de los granos, monitorar la calidad de los productores, hacer sugerencias de mejorías para los productores, para el proceso de la empresa, proceso de recibimiento, analizar si no hay fraudes en el recibimiento, descuentos indebidos, por ejemplo. Entonces, todo está descrito acá. Esta es la primera parte, la descripción del contexto en lenguaje natural. Y en secuencia, informamos, porque hablamos de guardrails, que se trata de la seguridad de acceso, qué tipo de información será disponibilizada y el motor de... Acá... sí, el motor de inteligencia artificial y también la fuente de las informaciones. ¿Sí? Entonces, son los tres pasos: el contexto, el motor, el formato de acceso y seguridad, y también la fuente de datos. Y veamos cómo se quedó, entonces, este nuevo agente de IA para monitorar la calidad de recibimiento de granos de soya específicamente. Acá tenemos los agentes que están disponibles. Escogemos el agente de agro y la primera pregunta es: ¿cuál es el productor que está con la peor calidad para hacer una acción en parcería con aquel productor, por ejemplo? Y informa cuál es el productor. Puede utilizar también en lenguaje conversacional, hacer cualquier pregunta, solicitar un gráfico, por ejemplo, o cualquier otra información. Bueno, así como utilizamos en Brasil, Novasoft, aquí en Colombia también está utilizando para crear sus agentes de inteligencia artificial. Y hoy estamos lanzando entonces diversos agentes, diversas funcionalidades de inteligencia artificial para ustedes utilizar en sus empresas. Aquí algunos ejemplos de cuentas a cobrar, donde tiene toda la cartera de clientes. La empresa tiene toda la cartera de clientes y puede entender cómo está la salud de los recibimientos, las proyecciones, entre otras. También tenemos el agente de facturación, que tiene todas las informaciones sobre ventas, también la proyección, la performance de los vendedores,
Y todo eso, nuestro equipo de Novasoft va a presentar en la secuencia. Las próximas presentaciones van a entrar en detalle sobre cada uno de estos agentes y obviamente también agente de RH, para entender cómo podemos desarrollar cada una de las personas dentro de nuestra organización con más asertividad. Bueno, en Brasil ya tenemos decenas de nuevos agentes que estamos lanzando este año, y la idea es que acá, también en Colombia, tendremos decenas de nuevos agentes de inteligencia artificial. Y esta fábrica de agentes hoy estamos utilizando internamente en Novasoft y Senior. Pero la idea es que en el futuro esté disponibilizada también para ustedes, usuarios finales, crear sus propios agentes. Bueno, para finalizar mi presentación, me gustaría destacar que la jornada de evolución de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones está apenas empezando. Es como el principio de la Internet en los años 90, que teníamos solamente algunos portales con informaciones y sitios de las empresas. No teníamos comercio electrónico, no teníamos servicios financieros y todo lo que tenemos hoy, incluso en un dispositivo de un teléfono celular. ¿Sí? Entonces, da misma forma que la Internet evoluiu para todo lo que vimos ahora, la inteligencia artificial también va a suceder de la misma forma. Y lo más importante, inteligencia artificial, hasta algunos años, era algo muy científico, muy complejo. Y ahora estamos abstrayendo, es nuestra responsabilidad, en cuanto fornecedores de tecnología, de gestión, abstraer la complejidad tecnológica para que ustedes ganen el juego de los negocios. Muchas gracias.